Anatomía del abdomen. Es la parte del tronco comprendida entre el tórax y la pelvis. Tiene paredes musculotendinosas en la cara anterior y en la cara. La pared abdominal que contiene vísceras y al peritronco y forma parte de la cavidad abdominopélvida. El, anatomía del abdomen interno. Perdón. Es un músculo del abdomen que se encuentra en la parte anterolateral del mismo, debajo del oblicuo mayor, el par ancho, aplanado o constituido por fascículos carnosos y aponeurosis. Gracias. Aponeurosis, claro. Se inserta por abajo en el arco crural, espinal ilíaca superior y mediante la aponeurosis y en la apófisis espinosa de la última lumbar y primera sacra por arriba del borde inferior de los 4 últimos cartílagos costales y mediante la aponeurosis anterior y en la línea alba. Mecanismo de la lesión trauma cerrado. Diversos mecanismos fisiopatológicos podem ocorrer no paciente com traumatismo abdominal cerrado. Aumento repentino e pronunciado da pressão intraabdominal creado por fuerzas externas puede romper una visera hueca. Los pasajeros que usan un cinturón de 2 puntos sin soporte en el hombro pueden sufrir lesiones de un mecanismo de este tipo al comprimir el cinturón con fuerza al abdomen. La fuerza ejercida contra la pared abdominal anterior puede comprimir las vísceras abdominales con la caja torácica posterior o la columna vertebral aplastando el tejido. Los órganos sólidos, por ejemplo, bazo e hígado, son particularmente susceptibles a laceraciones o fractura por este mecanismo. Las lesiones penetrantes. Las lesiones penetrantes pueden o no afectar el peritoneo y si lo hacen no pueden causar daños a los órganos. Las heridas de arma blanca son menos propensas que las heridas de bala, que dañan las estructuras intraabdominales. En tanto, cualquier estructura puede verse afectada. Las heridas penetrantes en el tórax en el tórax inferior puede atravesar la membrana y dañar las estructuras abdominales. Mi nombre es Mariela Street Ortiz Vicencio, soy del grupo ACC y yo les voy a hablar del examen físico. El examen abdominal se lleva a cabo en una secuencia sistemática de inspección, auscultación, percusión y palpación, seguida de un examen de pelvis y glúteos, así como uretral, perianal, rectal y exámenes vaginales. Dice que todos los resultados de estos exámenes deben estar documentados en la historia clínica del paciente. Bueno, les voy a hablar de los primeros exámenes. Para una inspección minuciosa es necesario que el paciente esté completamente desnudo. Aquí se evalúa la parte anterior y posterior del abdomen inferior al pecho y el perineo. También se evalúa el flanco, el escroto, el meato uretral y la zona perianal de sangre, hinchazón y hematomas. Las ulceraciones del perineo, la vagina, el recto o nalgas puede estar asociado a una fractura pélvica abierta. Dice que en los pacientes obesos los pliegues de piel puede esconder las lesiones penetrantes que hay en ellos y es por eso que se dificulta al evaluar el abdomen y la pelvis. Al terminar los exámenes rápidos deberíamos cubrir a los pacientes con toallas calientes para que no puedan sufrir de hipotermia. Dice que aunque la auscultación es necesaria, dice que no siempre los ruidos intestinales están relacionados con las lesiones que pueden haber. La percusión provoca un ligero movimiento en el peritoneo que puede causar irritación en ellos. Dice que una vez que percibimos el dolor de rebote, ya no deberíamos seguir evaluando porque se sobreentiende que hay irritación en esa zona. La palpación sirve para darnos cuenta si el paciente está gestando o no y de ser así nos permite calcular la edad del feto. Dice que este proceso debería ser suave y superficial. Gracias. La evaluación de la pelvis. La estabilidad pélvica se puede comprobar una vez y manualmente cuando el paciente ya se encuentre estable. No se puede realizar cuando el paciente se encuentra en shock. ¿Por qué? Porque esto agravaría lo que son los sangrados. Cuando hay una fractura pélvica se recomienda lo que es la palpación suave. La pelvis funciona más o menos como un cilindro
un cilindro cerrado, y este cilindro es lo que contiene los órganos pélvicos. Cuando hay una fractura, deja de funcionar como un cilindro y esto causa que haya disminución en la presión sobre el retroperitoneo, y claro que esto favorece lo que es el sangrado. Respecto a lo que son los tubos gástricos, estos se realizan después de un examen físico, el diagnóstico, las vías respiratorias, la respiración, la circulación, y ahí recién se pueden insertar lo que son los tubos gástricos. Esto ayuda a aliviar lo que es la dilatación gástrica aguda y también reduce el riesgo de lo que son la broncoaspiración. Tenemos los catéteres urinarios. Permite el monitoreo de producción de orina, que es el indicador del estado del volumen. No se coloca en traumatismos perinales. Colocado durante la reanimación, monitorea la diuresis y alivia la retención de orina. En otros estudios tenemos la radiología en trauma, importante para excluir un neumotórax o neumotórax o presencia de aire intraperitoneal. La visión de 2 puntos nos permite la orientación espacial del cuerpo extraño. Todo paciente politraumatizado hemodinámicamente estable debe solicitarse. Tenemos los rayos X cervical, rayos X de tórax y rayos X de pelvis. El lavado peritoneal diagnóstico. Previamente a estos pacientes se debe haber colocado la sonda vesical y la sonda nasogástrica, tanto para descomprimir el estómago como para descomprimir la vejiga. Se realiza la asepsia en la zona a 3 centímetros inferior al ombligo, se coloca una anestesia local y se coloca el catéter. Es un tipo de exploración donde se introduce solución salina y posteriormente se extrae esta solución y para examinar si se encuentra sangre, materia fecal o células anormales. Se dice que el lavado peritoneal diagnóstico es positivo cuando el recuento de glóbulos rojos es mayor a 100.000 por milímetro cúbico, el recuento de glóbulos blancos es mayor a 500 por milímetro cúbico o se encuentra materia fecal. En este caso se procede a hacer la laparoscopía. Esta técnica se utiliza sobre todo en pacientes hemodinámicamente anormales. En los pacientes que están hemodinámicamente normal, se recomienda lo que es la ecografía. Gracias. La laparoscopía, ¿qué es? La laparoscopía es un examen de los órganos abdominales mediante métodos quirúrgicos para determinar el motivo del dolor u otras complicaciones de la región pélvica o el abdomen. Una laparoscopía es un tipo de cirugía que busca problemas en el abdomen o el aparato reproductor de una mujer. La cirugía laparoscópica utiliza, como podemos ver aquí, apreciar en la imagen, vemos un abdomen abierto. Es porque en la cirugía laparoscópica utilizan un tubo delgado llamado laparoscopio, que se inserta en el abdomen a través de una incisión pequeña. Una incisión es un corte pequeño que se hace en la piel durante una cirugía. El tubo tiene una cámara conectada que envía imágenes a un monitor de video. Esto permite que un cirujano vea el interior del cuerpo sin causarle lesiones importantes al paciente. La laparoscopía diagnóstica es un método aceptado para evaluar una hemodinámicamente normal, penetrante, paciente trauma con potencial lesión tangencial y sin indicación para la laparotomía. La laparoscopía es útil. ¿Para qué? Para diagnosticar una lesión diafragmática y la penetración peritoneal. Por otra parte tenemos la tomografía computarizada, la TC. La TC es un procedimiento de diagnóstico que requiere el transporte del paciente al escáner. ¿Y qué es el escaneo? Lo que hace la tomografía computarizada es un procedimiento computarizado de imágenes por rayos X, en el que proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo, produciendo señales que son procesadas por la computadora de la máquina para generar imágenes transversales o cortes, como hemos visto en la clase de anatomía, el corte transversal del cuerpo. Estos cortes se llaman imágenes tomográficas y contienen información más detallada que los rayos X.
mm, que los rayos X convencionales. Una vez que la computadora de la máquina recolecta imágenes tridimensionales del paciente, estas nos sirven para hallar la identificación o ubicación de las estructuras básicas, así como posibles tumores o anormalidades que el paciente pueda tener. Mi nombre es Jacqueline Sereli Cusillarma y les voy a hablar sobre los estudios de contraste. Estas nos van a ayudar a dar un mejor diagnóstico, pero no deben de retrasar el cuidado del paciente. Los estudios más comunes podemos ver que son la uretrografía, la cistografía, la pielografía intravenosa y estudios de contraste gastrointestinales. La uretrología va a ser un procedimiento radiológico de rutina realizada por general en varones. Esta no debe ser realizada antes de la inserción de un catéter urinario. La cistografía nos va a permitir una exploración más enfocada en la vejiga. Y la pielografía se va a inyectarse un colorante y se toma una radiografía. Pero este examen va a ser lento porque requiere tiempo para el contraste inyectado a la sangre que pase por los riñones y comience a excretarse por las vías urinarias. Esta está siendo reemplazada por las ecografías renales y las tomografías computarizadas, que va a ser más rápido y más efectivo. Los estudios de contraste gastrointestinales va a ser un procedimiento fluoroscópico utilizado para evaluar el intestino delgado. Antes de este procedimiento, el paciente debe beber un líquido que contiene bario o contraste de yodo. Eso sería todo con el estudio del contraste. Que le revisen otra vez sus signos vitales y preguntando cuáles son sus signos vitales, te responden. Después de que te respondan, tú puedes llegar a una deducción. Después de que hayas revisado la parte pulmonar donde haya ingresado la bala, te puedes dar cuenta de que puede ser un neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? Un neumotórax es la reducción del pulmón después de que tenga una parte saliente, un agujero, etcétera, ¿no? Después de haber deducido que es un neumotórax, lo primero que vas a hacer es pedirle a tu enfermera que te traiga lo que es un parche oclusivo. ¿Qué es el parche oclusivo? Es para sellar esta parte, ese orificio momentáneamente, para que el aire de que sale del pulmón deje de salir, ¿no? Que empiece a perder aire. Después de haber puesto lo que es el parche oclusivo, les dices a las enfermeras que traigan 2 vías con las cuales tengan ciertos medicamentos y básicamente muchos doctores pueden usar este medicamento que es el cristocloide. Cristocloide caliente de 50 mililitros que le pongan, ¿no? Después, esto puede ser dependiendo del trauma, puedes pedirle que sean o 2 vías o una sola vía. Y también lo que es los medicamentos. Después de haber pedido esto, después de haberle revisado otra vez más, le vas a tomarlo otra vez más los signos vitales. 1, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, cómo está, rápido. Trabajar siempre totalmente rápido en este proceso, ya que el primer proceso de evaluación ante un problema como es que los signos vitales estén normales, para que el paciente deje de estar en peligro de morir. Y después de haber terminado todo este proceso de estabilizarse los signos vitales, tenemos que empezar a hacer la historial, ¿no? El historial médico, preguntarle si toma algunas bebidas, al familiar que vino a verle o que estaba con él, preguntarle que él consume medicamentos, si tiene alguna enfermedad, si consume alcohol, si su alimentación es irregular, depende, ¿no? Eso es para todo el historial médico. Después de eso también, de haber estabilizado sus signos vitales y que esté fuera de peligro, tenemos que revisar si tiene alguna fractura, puede ser una fractura del tórax, o que puede ser aparte de diferentes métodos, el método de la palpación a simple vista, de lo que es los rayos X, la ecografía por si hay un líquido que se haya podido filtrar en toda la parte abdominal,